Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchad lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas, que escuchan tu voz las colinas. Escuchad, montañas, el pleito del Señor. Vosotros, inalterables cimientos de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. ¿Le agradarán al Señor 1000 bueyes, miríadas de ríos de aceite? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Todos, al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Creo que
el punto de conexión que puede haber hoy entre la primera lectura y el Evangelio puede ser algo que también nos puede ocurrir en la vida con frecuencia, y es la distancia que existe entre lo que nosotros imaginamos que Dios nos pide y quiere de nosotros y lo que realmente Dios nos demanda. Esta puede ser un poco esta distancia, este hueco a veces que existe, ¿no? Esta cesura que se produce. Lo tenemos en esta profecía del profeta Miqueas, cuando, bueno, en este ámbito de intimidad, como Dios mismo se dirige al pueblo, pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, eso que cantamos también en Semana Santa. Y ahí es cuando el ser humano dice, ¿qué voy a necesitar, verdad? ¿O qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer un holocausto de carneros, derramar ríos de aceite, sacrificar 1000 bueyes, sacrificar incluso al primogénito. Le dice el Señor, no, basta con que hagas 3 cosas muy sencillas: practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios, ¿verdad? No son grandes sacrificios, ¿verdad? No hay gran espectacularidad en estas acciones, pero es lo que Dios realmente nos pide, ir a lo profundo del corazón, a lo radical. Practicar el derecho, que significa practicar la justicia, en el sentido de ser justos con los demás, que es lo más importante, ¿verdad? Amar la bondad, buscar siempre el bien en todo lo que podamos y ser humildes con nuestro Dios, no querer manipular a Dios, no querer convertirlo en una marioneta nuestra, no utilizarlo solo cuando nos interesa, no, caminar, dejar a Dios ser Dios, caminar humildemente con Él, sabiendo que Él es el Señor de nuestra vida y de nuestra historia, y que nos va acompañando en los momentos buenos y en los momentos malos. Eso es lo más importante y eso es lo que nos pide el Señor, eso es lo que pedía el profeta Miqueas. Bueno, pues esto más o menos también, esta distancia, se puede experimentar en las palabras del Evangelio. Los judíos le dicen, queremos ver un milagro tuyo. Esto es lo que ellos quieren. Y lo que el Señor les ofrece es, aquí no va a haber más signo que el signo de Jonás, que estuvo 3 días en la ballena y luego salió. Igualmente el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra y luego volverá a salir. Quizá no lo entendieron en su momento. Nosotros sí, que a la luz de la resurrección podemos entender este significado. Pero esta búsqueda de los signos nos recuerda un poco también lo que el mismo San Pablo, en el Evangelio, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. No sé si la recuerdan, ¿verdad? Cuando el rico Epulón ya en el cielo pide, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro para que avise a mis familiares, a mis hijos, para que no cometan el mismo error que yo de venir aquí al infierno, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, ni aunque resucite un muerto. Ahí tienen a los profetas, que los escuchen. Ese es el signo. Ahí tenéis la palabra de Dios, escuchadla. Puede ser la clave, ¿no? O los judíos, esta búsqueda permanente de los signos, ¿no? Los judíos buscan signos, los griegos sabiduría, pero los llamados por Dios reconocen a Cristo, ¿verdad? Buscan esa sabiduría de la cruz. Bueno, pues esta es la desproporción. Lo que buscan los judíos a lo que realmente les ofrece el Señor. ¿Por qué? Porque los milagros, queremos ver un milagro tuyo. A veces encontramos a personas que nos dicen, si yo viera un milagro, creería. Pero las cosas no funcionan así. En la Biblia y en la Escritura normalmente los milagros son más bien efecto de la fe, no causa de ella. Son una consecuencia. Los milagros se producen para confirmar la fe. Lo vemos en las curaciones muchas veces, ¿verdad? Ese milagro de la curación en el fondo viene a confirmar la fe, que al menos incipiente, que ya había. Bueno,
Pues en esta dinámica de buscar signos, el único signo que tenemos, el gran signo que tenemos es justamente Jesucristo. Este es el gran signo de Dios, el gran sacramento de Dios, la gran presencia de Dios entre nosotros. Él es imagen visible de Dios invisible. Esa es la gran manifestación, presencia en nuestra vida y del reino que Él ha venido a anunciar. Y para manifestarlo y para contrastarlo con una afirmación también muy dura que hace Jesús: generación perversa y adúltera. Son palabras muy fuertes y muy duras, que no lo hace en general para el pueblo con el que se dirige, sino más bien para los dirigentes y los gobernantes, que eran los que le estaban contrastando constantemente. Generación perversa y adúltera. Pues os voy a decir una cosa: aquí tenéis que no va a haber más signo, ¿verdad?, que esta muerte y resurrección, en la presencia de Jesús, su vida entregada en la cruz, que luego va a ser glorificada con el Padre. Y porque vosotros me rechazáis, esta generación perversa y adúltera me rechazáis, cuando venga el día del juicio va a haber dos testigos de cargo, podríamos decir así, dos testigos de cargo que van a acusaros en contra, que uno va a ser Jonás, los ninivitas, ¿verdad?, los ninivitas, y el otro la reina del sur, la reina del Saba. ¿Por qué? Porque los ninivitas no eran judíos y sin embargo por la palabra del profeta se convirtieron a Dios. La reina del sur tampoco, la reina de Saba tampoco era judía, pero vino a escuchar la palabra de Salomón, el gran rey de la sabiduría. Bueno, pues aquí hay uno que es más, ¿verdad?, que Jonás y más que Salomón. Son las dos dimensiones de Jesús, la del profeta y la del maestro. Y en Jesús se ponen profeta y maestro con mayúsculas. Aquí está el gran profeta y el gran maestro. A Él estamos llamados también a aceptarlo como Señor de nuestra vida y nuestra historia. Ese es el gran signo que hoy nos pide el Señor. Aceptar a Jesús como el gran profeta, aquel que ha venido a instaurar el reino de Dios y hacerlo fructificar, y aquel que ha venido a darnos la sabiduría que es estar con Dios, caminar humildemente con nuestro Dios. Ojalá que en este tiempo de vacaciones, un poco más de otro ritmo de vida, nosotros no abandonamos la fe, o no ponemos a la fe en vacaciones, podríamos decirlo así, sino que vivimos la fe de otra manera. Ojalá podamos durante este tiempo aprovecharlo para intensificar nuestra relación con Dios, intensificar esta relación de amistad, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, profundizando y aceptando al Señor como el profeta y el maestro de nuestra vida. Que así sea.